bueno, continuamos aquí en Supermanzana 21, nuestra sección de Ser y Salud. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Dotres y nos va a hablar de la importancia de las vacunas en los niños. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Doctor, qué gustazo. Un placer estar otra vez con ustedes y con nuestros televidentes. Claro. Siempre trayendo mensajes para mejorar la calidad y el desarrollo de nuestra infancia. Hoy especialmente el tema de la vacunación en los niños. Siempre decimos que hay tres aspectos que garantizan, entre otros, un desarrollo adecuado de nuestros niños. Primero, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Segundo, a partir de los 6 meses, una nutrición que sea muy estable y que vaya aportando los requerimientos que el niño necesita. ¿Por qué? Porque esos dos factores también se relacionan con el desarrollo del sistema inmune de los niños. Y el tercer aspecto importante es transmitirle a los niños las vacunas necesarias para que el sistema inmune cree resistencia sobre un grupo de enfermedades que pueden ir contra la vida de los niños. La inmunidad, es decir, las vacunas están relacionadas con la inmunidad, con el sistema inmunológico que empieza el desarrollo en la vida intrauterina, pero que sigue en la infancia casi hasta los 8 a 10 años. Por lo tanto, se necesita que ese sistema inmune se vaya desarrollando progresivamente y sea apoyado por la administración de medicamentos, de vacunas en este caso, que se comienzan a producir, a administrar desde la vida intrauterina. Cuando la madre está embarazada en el último trimestre, empieza a recibir, por ejemplo, la vacuna contra la toferina, que esa le transmite anticuerpos al niño. Y así hay varias etapas en las que el niño va recibiendo un grupo de vacunas. ¿Qué importancia tienen las vacunas en los niños? Bueno, la primero es que salva vidas. Porque hay muchas de estas enfermedades, el sarampión, la varicela, la parotiditis, la misma gripe, es decir, todas estas enfermedades pueden acabar en un momento determinado con la vida de los niños. También elimina las epidemias y aborta el desarrollo de la reemergencia o la reaparición de enfermedades. Por ejemplo, se ha dado el caso en algunos países desarrollados donde hay gente que no vacuna a los niños y se ha empezado a reemerger, a reaparecer enfermedades que ya habían desaparecido. Por ejemplo, el sarampión. Y esos brotes de enfermedades surgen cuando no se vacunan adecuadamente a los niños. Los niños se vacunan desde que nacen. En el salón de parto se le pone la vacuna contra la tuberculosis y contra la hepatitis. Y después, a partir del segundo mes, cuarto mes, sexto mes, al año, se le van administrando un grupo de vacunas. Todas estas vacunas son prácticamente inocuas para la salud de los niños. Es falso y no tiene ningún base científica decir que las vacunas producen graves complicaciones. Eso es excepcional. Las complicaciones de las vacunas van desde discretos dolores en el lugar hasta una febrícula, una fiebrecita que el pediatra la maneja muy bien cuando le indica los antitérmicos a la madre. Es que empezaron a salir como notas que al ponerle las vacunas a los bebés al momento de nacer, eso evitaba que el ser humano desarrollara sus propios anticuerpos, entonces empezó ahí como una revolución de pensamiento entre las mamás nuevas que no querían vacunar a los hijos, precisamente por esta idea, ¿no? De que al contrario, en vez de servirnos a largo plazo, nos retrasa, nos perjudica en el aspecto de que nosotros, o sea, naturalmente podríamos crear una cierta cantidad de anticuerpos, ¿no? Lo cual se demostró que era absolutamente incorrecto y falso, porque se vio que cuando se interrumpió la vacunación de algunas enfermedades, como les dije, comenzaron a reaparecer enfermos y muertes por sarampión, incluso en países desarrollados. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud, que es la organización rectora de la salud mundial, plantea de que existen esquemas de vacunación perfectamente avalados desde el punto de vista científico, que lo que hacen es lograr mejorar la calidad de vida y evitar que se produzcan una serie de enfermedades que pueden acabar con la vida del niño. Sobre todo cuando están chiquitos. También se ha dicho que algunas vacunas les pueden causar hasta autismo. También se ha dicho,
y no se ha demostrado. Incluso se ha planteado que algunos componentes como el timerosal, el mercurio de las vacunas, que es ínfimo, produce cierto daño. No hay ninguna demostración científica, todo lo contrario. El índice de incremento de autismo se ha demostrado en algunos países que han eliminado estos componentes, que se sigue aumentando igual sin esos componentes de la vacuna que con esos componentes de la vacuna. Es decir, que no hay ninguna demostración. Todo lo contrario. Es extraordinariamente importante cumplir con el esquema nacional de vacunación en cada país para tratar de evitar. Además, hay un efecto muy importante de las vacunas, que es el efecto rebaño. Quiere decir que un niño vacunado que está en una colectividad de niños también transmite esa defensa a las personas de la casa, a los adultos, etc. Y ahora que digo adultos, no se puede olvidar de que la vacunación no es solamente para los niños, también hay vacunas indicadas en los adultos. Sí. Por ejemplo, hay enfermedades, hay bacterias, la influenza, y hay bacterias. La influenza es un virus que todos los años hay que reactivar, sobre todo en las personas que tienen riesgo, los ancianos, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta, muy en cuenta, por ejemplo, la vacuna antineumocóxica en las personas mayores de 60 años, porque el neumococo es una bacteria que produce neumonía, y la neumonía produce muerte, y también produce meningitis, y la meningitis produce muertes. Es decir, que todo esto que estamos hablando de las vacunas, de la importancia de la vacuna, el riesgo-beneficio de la vacunación infantil es absolutamente positivo, siempre unido a esos factores integrales del desarrollo infantil, como es la lactancia materna exclusiva, que es también una inmunidad, claro, que se está transmitiendo, la alimentación, porque se aportan nutrientes que garantizan el fortalecimiento del sistema inmune, y las vacunas. Con esos tres elementos cumplidos, los niños nuestros van a nacer, a crecer y a desarrollarse intelectual, física y motoramente muy bien. Doctor, y ahorita que hablaba del efecto rebaño, vi una vez un reportaje que se hizo en mujeres mexicanas de cierta generación, donde había un alto índice de esterilidad en ellas. Entonces, en el estudio se llegaba a la conclusión de cierta manera que podía haber sido las vacunas que utilizaron en esa generación en mujeres, ¿no? Entonces, a nivel nacional. Puede que suceda que exista alguna alteración o que hayan estado en mal estado. También fue retirada esa hipótesis, es decir, eso no se demostró nunca. Además, cada vez se es más rígido desde el punto de vista de la investigación del producto de vacuna que se utiliza. Es decir, cada vez es más rígido científicamente para que no haya absolutamente ningún resquicio por donde pueda aparecer una complicación masiva a mediano ni a largo plazo. Y por ejemplo, en cuestión de irse a aplicar las vacunas, aparte de los centros de salud, de repente ponen en ciertas zonas, sobre todo en la Ciudad de México, y me tocó ver hasta fuera del metro, de las horas más pico y como más transitado, que a mí me pareció que pues es mucha falta de higiene poner como un módulo era para la vacuna de la influenza. Entonces, no sé, pues digo, lo más recomendable sería acudir a un centro de salud, ¿no? Lo más recomendable. Todo lo que se vaya a hacer en medicina, yo pienso que requiere un rigor higiénico epidemiológico, y la masividad no significa superioridad en ningún sentido, es decir, que hay que tener todos los cuidados, promover esto que estamos haciendo, esto que está haciendo ustedes en el programa, promover la importancia que tiene, acudir a los centros de salud para que con las medidas higiénicas, porque a veces algunas complicaciones de la vacuna surgen porque no se tiene la técnica necesaria. Además, nosotros siempre recomendamos que cuando se le administre una vacuna a un niño, por lo menos en la primera hora haya una observación de ese niño en esa institución de salud. ¿Por qué? Porque las complicaciones más importantes pueden aparecer en la primera hora, y entonces uno puede actuar en consecuencia. Oiga, doctor, y la vacuna del neumococo, bueno, en la cartilla de salud solo vienen 2 refuerzos, a los 2 meses y a los 4 meses. ¿Se recomiendan refuerzos no sé, a lo mejor otros refuerzos más para que se pueda quedar el niño ahora libre de... Si la vacuna conjugada contra el neumococo, la más moderna es la de 13 valencias, es decir, 13 serotipos. Hay varios esquemas. El esquema que se utiliza en México es a los 2, a los 4, a los 6 meses y un refuerzo a los 18 meses.
Todo depende a la edad que el niño comience a vacunarse. Si el niño comienza a vacunarse después de los 2 años, ya el esquema es diferente. Ya cambia. Pero nosotros sugerimos para una inmunidad garantizada contra la enfermedad neumocóxica que puede empezar a afectar al niño desde los primeros meses de la vida, con neumonías, con sepsis, septicemia, con meningitis. Bueno, pues comenzar a los 2 meses de edad. Hay otro esquema que utiliza la Academia Americana de Pediatría, que es a los 3 meses la primera dosis, a los 5 meses la segunda dosis y después a los 18 meses un refuerzo. También es válido. Es decir, que cualquiera de los 2 esquemas es válido, pero sí comenzar siempre en los primeros meses de la vida. Claro, para que quede un poco inmune. ¿Qué hace? Por ejemplo, vacunas como la polio, que supuestamente ya casi está arraigada de México. O sea, ya una vez que se detecta como que ya no existe... Para nada. Para nada, hay que seguir vacunando. ¿Por qué? Sí. Porque las comunicaciones, mire, la polio, el virus de la polio, aunque se está tratando de erradicar y prácticamente está erradicado del mundo, todavía hay países que lo tienen. Y nosotros estamos en una comunicación constante con el mundo. Y entonces esa hipótesis de que cuando una enfermedad es erradicada en un país debe dejarse de vacunar es errónea. Porque hay países donde está esa enfermedad, pueden venir, pueden ser portadores, pueden traerla y puede reemerger. Por eso es el concepto epidemiológico de reemergencia de enfermedades, que son enfermedades que desaparecieron de mi país, pero de pronto dejé de vacunar, dejé de proteger a la población, de pronto entró de nuevo y se me complicó otra vez mi población. Por lo tanto, el esquema de vacunación dirigido por la Organización Mundial de la Salud, asumido por los países, debe mantenerse tal y como está. Así es. Vaya, pues muchísimas gracias, doctor. No, Qué bueno que es hacemos, interesante. estas Gracias, reflexiones de doctor. conciencia para que Sí. también sepamos qué es lo que debemos accionar con nuestros pequeños. Y Exacto. con nosotros mismos. Sí, porque estas nuevas generaciones sí es de mamás, es como que siempre están ahora con esa constante duda y cada vez hay más madres que deciden no vacunar a sus hijos. Entonces Exacto. Desgraciadamente. es bueno saber esta información. Sí. Claro que sí, proteger a los niños. Pues muchas gracias, doctor Carlos Dotres. Nos vemos otro día por acá Siempre un placer, claro. para Esta es su casa, amigo. todas nuestras dudas Un que gustazo. tenemos como mamás Claro. y como, bueno, Muy como bien. también. Muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si en consentimiento, hablando de niños, vamos a consentir a los chamacos y vamos a ponerles un videíto? ¿Se Me acuerdan parece del bien. grupo que estuvo con nosotros hace poquito? Ay, claro, 381. 381, precisamente, pues los vamos a tener en este video para ustedes, chamacos que están de vacación. Súper. Venga de ahí este video.